Saludos desde la redacción de Euronews. Este lunes, 9 de noviembre, primera parada Estados Unidos en plena resaca electoral y donde Joe Biden prepara ya la transición. Les contamos cuáles son sus prioridades, entre ellas la lucha contra la COVID-19, cuando el país supera ya los 10 millones de casos. Seguimos en Estados Unidos, en Florida, muy pendientes de la tormenta tropical ETA tras su mortífero paso por América Central. Les damos todos los detalles sobre la investidura de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia. Y en Europa les hablamos de la llegada masiva de inmigrantes a las Islas Canarias y del avance de la pandemia y las nuevas restricciones. Terminamos con la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario de vela más femenina de la historia. Todo esto y mucho más en unos instantes. Antes, los titulares. Joe Biden prepara ya la transición de poderes en la Casa Blanca, aunque Donald Trump persiste en su negativa a reconocer su derrota. Los líderes europeos pendientes del giro transatlántico de Biden, algunos expertos advierten de que la política internacional estadounidense no cambiará de la noche a la mañana. El izquierdista Luis Arce asume la presidencia de Bolivia en una ceremonia boicoteada por la oposición y en presencia de numerosos líderes extranjeros. Después de provocar una hecatombe en Centroamérica y golpear el sur de México y Cuba, la tormenta ETA azota Florida. Se prevé que vuelva a convertirse en huracán. El presidente de Azerbaiyán anuncia haber capturado Shusha, la segunda ciudad de Nagorno-Karabaj. Armenia lo niega y afirma que prosiguen los combates. Canarias recibe este fin de semana a más de 1.600 inmigrantes africanos, una cifra no vista desde la llamada crisis de los cayucos. En paz con Dios y con los hombres. Tras acudir a misa, Joe Biden, que será el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, trabaja ya en una de las transiciones de poder más tensas que se recuerdan en la Casa Blanca. El presidente electo quiere enfocar sus primeras medidas en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, que ha dejado más de 230.000 muertos en el país, y en reconciliar a una nación más polarizada que nunca. Una transición fluida ayudaría bastante, pero Donald Trump se niega a reconocer su derrota. Nuestro trabajo comenzará con poner la COVID bajo control. El lunes nombraré a un grupo de destacados científicos y expertos como asesores de transición para darle forma al plan Biden-Harris contra la COVID y convertirlo en un plan real que comenzará el 20 de enero de 2021. 2 meses y medio que pueden convertirse en un quebradero de cabeza para los equipos de transición si el mandatario saliente persiste en su actitud y en su negativa a reconocer su derrota. Hay quien teme que Trump, que este domingo volvió a jugar al golf, ponga todas las trabas posibles y algunas más para entorpecer el traspaso de poderes. En uno de sus famosos tweets ha atacado a la prensa, a la que acusa de estar ayudando a Biden. ¿Desde cuándo los medios de comunicación tradicionales proclaman a quien será nuestro próximo presidente? Hemos aprendido mucho en las últimas 2 semanas, afirma. Unos hoyos más tarde, el mandatario saliente volvía a disparar, en este caso contra el Partido Demócrata, al que ha vuelto a acusar sin pruebas de haberle robado las elecciones. Creemos que esa gente son ladrones. Las máquinas de la gran ciudad están corruptas. El mejor encuestador de Gran Bretaña, asegura en el tuit, ha dicho que es imposible imaginar que Biden superara a Obama en algunos de esos estados. Los analistas coinciden en que la huella del trumpismo permanecerá durante mucho tiempo en Estados Unidos y algunos auguran el inicio de 2 meses de ajustes de cuentas en la Casa Blanca. Hay quien da por hecho el despido del reputado epidemiólogo Anthony Fauci, quien tuvo más de un encontronazo con el presidente por su polémica gestión de la pandemia. También en Washington, en la capital federal estadounidense, ha sido un fin de semana de celebraciones entre los seguidores de Joe Biden, satisfechos por la victoria del candidato demócrata. Celebramos que Trump se va. Sí, que es un racista y como mujeres negras de este país hemos venido para dar nuestro apoyo, porque la mayoría de los estadounidenses han votado para que deje el cargo. Estoy tan feliz, odio a Trump. Por eso supongo que vine a la celebración.
Sin embargo, como el presidente Trump, son muchos entre sus partidarios quienes se resisten a aceptar el resultado de las elecciones. A lo largo y ancho del país se manifiestan, algunos armados, intentando encontrar respuestas a la derrota. Uno ve que son los medios de comunicación los que han otorgado la victoria, una prueba irrefutable de que están manipulando, haciendo propaganda de toda esta elección, lavando el cerebro a la gente y se observa claramente. Todavía estamos en la lucha, hemos salido para hacer ruido, que nos escuchen, pedimos transparencia, queremos respuestas. Muchos estados iban muy ajustados y no deberían haberse adjudicado. De momento ni Trump ni sus asesores aceptan la derrota pese al consejo de sus más íntimos allegados. Nunca en la historia de Estados Unidos ningún presidente y candidato ha rechazado conceder la victoria tras el escrutinio. La incógnita es ver cómo reaccionará el país si Donald Trump no lo hace. Jack Parrock, Euronews, Washington, D.C. La pionera y combativa Kamala Harris será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos y será además la primera persona de raíces indias y jamaicanas en desempeñarla. ¿Llegará a convertirse también en la primera presidenta? Todas las niñas que me están viendo esta noche ven que este es un país con posibilidades. Y a todos los niños, sin importar su género, nuestro país les envía un mensaje claro. Sueña con ambición, lidera con convicción y proyéctate aunque sea de una forma que los demás nunca hayan visto antes. Debes saber que te aplaudiremos a cada paso del camino, decía Harris, abriendo brecha entre los más jóvenes. Con un presidente como Joe Biden, casi octogenario, todos los analistas ven a Kamala Harris como una imagen de futuro en un país que ya sabe lo que es tener a un presidente negro en la Casa Blanca. Harris podría ser el siguiente paso y convertirse en la primera mujer en el despacho. El triunfo de Joe Biden en las presidenciales estadounidenses ha provocado un suspiro de alivio al otro lado del Atlántico. La práctica totalidad de los líderes europeos celebran el cambio, aunque algunos analistas advierten de que la política internacional de Estados Unidos no va a cambiar de la noche a la mañana. Los europeos tienen que guardar cautela. Incluso una administración Biden seguirá anteponiendo los intereses estadounidenses, no de la misma manera que hizo Trump, pero en cualquier caso es proestadounidense. Y en consecuencia, Europa debe trabajar hacia una defensa más fuerte. Necesita unificarse consigo misma en torno a un núcleo franco-alemán, liderando el camino hacia una mayor unidad europea. Una de las exigencias de Trump para que los europeos aumenten su aportación presupuestaria para el funcionamiento de la OTAN podría seguir sobre la mesa. Creo que lo primero que deberían hacer los europeos durante la transición, sin esperar al 20 de enero y a la toma de posesión, es presentar sus ideas, sus iniciativas sobre cómo pueden ayudar a Estados Unidos a resolver algunos de los problemas de seguridad internacional más urgentes. Así que sí, por un lado es genial, Biden tendrá un compromiso total con la OTAN, pero por otro esperará que los europeos den un paso al frente y hagan más. El último compromiso de los Estados miembros era aportar un mínimo del 2% de su Producto Interior Bruto para los gastos de defensa de la Alianza Atlántica, una aportación que Trump pretendía elevar hasta el 4%. El efecto Joe Biden está catapultando las bolsas mundiales. Los principales parques europeos han acogido la victoria del candidato demócrata en Estados Unidos con subidas superiores al 1%. Frankfurt subía a las 9 de la mañana un 1,75%, París un 1,48% y Madrid un 1,37%, con la esperanza de que con Biden mejoren las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos. El optimismo bursátil es planetario. La bolsa de Tokio avanza más de un 2% y los parques chinos también registran importantes subidas. El mercado de Hong Kong ya respondió muy positivamente la semana pasada ante la perspectiva de que Joe Biden ganara las elecciones, explica este analista. En el último año, más o menos, las acciones sufrieron los efectos del enfrentamiento político entre Pekín y Washington y de las presiones estadounidenses. Según los analistas, los mercados esperan que la política del nuevo presidente de Estados Unidos sea más previsible que la de Donald Trump en los últimos 4 años y se reduzca la volatilidad. Además, cuentan con que Biden ponga el acento en la cooperación internacional. Política del Estado.
El izquierdista Luis Arce es el nuevo presidente de Bolivia. Discípulo y correligionario de Evo Morales, Arce ha jurado el cargo en una ceremonia parcialmente boicoteada por la oposición. En su discurso de investidura ha criticado al ejecutivo interino de Yanine Áñez, que asumió el poder tras la renuncia forzada de Evo Morales hace prácticamente un año, y ha prometido gobernar para todos. Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario. A la ceremonia de investidura acudieron numerosos jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica. El rey Felipe VI lo hizo en nombre de España. Exministro de Economía, Arce fue el candidato del MAS en las elecciones del pasado 18 de octubre. La formación arrasó con más del 55% de los votos, pero no consiguió controlar los 2/3 de la Cámara como en la anterior legislatura. Aprovechando el cierre parlamentario, modificó el reglamento de la Asamblea Legislativa para poder aprobar por mayoría simple asuntos como el ascenso de cargos militares y policiales o la creación de las comisiones especiales de investigación, una maniobra muy criticada por la oposición. La investidura de Arce ha sido muy celebrada en las calles de La Paz, donde algunos aguardan con impaciencia el retorno inminente del expresidente Evo Morales tras 11 meses de exilio en Argentina. La tormenta tropical ETA azota al sur de Florida y está a punto de volver a convertirse en huracán. El monstruo meteorológico que ha sembrado de muerte y destrucción Centroamérica y el sur de México continúa su avance en zonas urbanas del sur de Florida y ha provocado inundaciones debido a las intensas precipitaciones. Miles de personas han quedado sin electricidad y otras muchas han sido evacuadas de las zonas costeras. Se prevé que ETA, que mantiene vientos de 100 kilómetros por hora, se transforme de nuevo en huracán este lunes en el Golfo de México. En su avance hacia Florida, la tormenta ha pasado por Cuba, provocando daños en centenares de viviendas y cultivos. Y aún se teme que dé un último coletazo, en forma de fuertes marejadas que amenazan con provocar inundaciones en el malecón de La Habana. La población dice estar preparada. Sí, estamos preparados. En mi casa, vivo aquí. Mientras tanto, en Centroamérica y el sur de México cunde la devastación y el dolor. ETA ha dejado una herida profunda. Todavía hay al menos 170 desaparecidos que se suman a un centenar de muertos repartidos por numerosos países, de Nicaragua a Honduras, pasando por México, Guatemala o Panamá. Aquí la devastación en la zona oeste ha generado dramáticas historias de rescate. El sábado se contaban 17 muertos y al menos 68 desaparecidos. La mamá y su papá me dieron la esperanza de que yo se los encontrara vivos o muertos. No se pudo. Idéntica desesperación en Guatemala. Es el país con más víctimas mortales, al menos 27, a las que se suman un centenar de personas sepultadas por un corrimiento de tierras que soterró una aldea en el norte del país. El Salvador ha enviado a su vecino un centenar de rescatistas, así como alimentos. Entre la población evacuada, muchos se han quedado sin nada. Nos sacaron como a las 10 de la noche inmediatamente porque iba subiendo el río Motagua y el río San Francisco. Pues después de eso yo creo que solamente pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé paciencia, ¿verdad?, porque la verdad se ha perdido todo. En México este sábado se calculaban en 22 los muertos en los estados de Chiapas y Tabasco, aunque el peor pronóstico es para Honduras, que según el presidente Juan Orlando Hernández vive la peor crisis de su historia. La cifra de fallecidos, 26 este domingo, aumenta a medida que baja el nivel del agua en las zonas inundadas. Más de 26.000 personas han sido evacuadas o rescatadas. Decenas de localidades siguen incomunicadas. En algunas zonas las precipitaciones superaron a las causadas por el huracán Mitch en 1998, destruyendo cultivos de maíz, frijoles o arroz y matando al ganado. Se calcula que la tormenta ha dejado más de 1.700.000 damnificados. Azerbaiyán ha anunciado una victoria histórica en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Según Bakú, su ejército ha tomado la estratégica ciudad de Shusha, situada a poco más de 10 kilómetros de Stepanakert, la capital de la autoproclamada República de Artsaj.
Es la segunda localidad más grande de este territorio azerbaiyano, habitado históricamente por armenios y que goza de una independencia de facto desde la desintegración de la Unión Soviética gracias al apoyo militar de Armenia. Las autoridades de Nagorno-Karabaj aseguran que los combates continúan, pero lo cierto es que las calles de Bakú han celebrado el anuncio por todo lo alto. Es un día histórico para nosotros, para todos los azerbaiyanos, que esperábamos desde hace muchos años. Yo tenía 13 cuando perdimos a Shusha, cuando fue ocupada, y ahora estoy muy feliz de que mis hijos estén aquí conmigo. Mi hija tiene 13 años ahora y ven este día, es perfecto para ver esto. Considerada la Jerusalén de Nagorno-Karabaj, Shusha tiene un alto valor simbólico tanto para los armenios como para los azeríes. Shusha es nuestra, Karabaj es nuestra. Felicito al pueblo azerbaiyano por su gran victoria. Desde Armenia insisten en que Azerbaiyán miente. En un comunicado del Ministerio de Defensa se afirma que la batalla continúa y se pide a la población que tenga fe en las tropas. En las calles de Ereván nadie da crédito, al menos no públicamente, al anuncio del presidente del país vecino, Ilham Aliyev. Ante la pregunta de si creen o no en sus palabras, la opinión es unánime. No, en absoluto. Aunque solo quedasen 50 combatientes armenios en todo el mundo, no podrán recuperarlo. No, estoy segura de que los nuestros no renunciaron a Shusha. Nuestros valientes soldados están defendiendo nuestras fronteras. Al final nos impondremos. Dormido durante décadas, el conflicto de Nagorno-Karabaj despertó bruscamente a finales de septiembre con una ofensiva del ejército de Azerbaiyán. La policía dispersa con cañones de agua a los manifestantes opositores en las calles de Tiflis. Todo mientras la oposición georgiana llama a la desobediencia civil para exigir la repetición de las elecciones generales celebradas el pasado 31 de octubre. Los últimos disturbios han tenido lugar en la madrugada de este lunes cuando decenas de manifestantes han intentado irrumpir en la sede de la Comisión Electoral Central. Una movilización convocada por el Movimiento Nacional Unido, la segunda fuerza política de Georgia y otras organizaciones que denuncian la manipulación de los resultados. Además de la repetición de los comicios, reclaman la renovación de la propia Comisión Electoral Central. Los incidentes iniciaron tras un mitin que reunió a unas 15.000 personas en el centro de la capital para denunciar las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso electoral. Aunque queda una segunda vuelta en las circunscripciones mayoritarias, nadie duda de que la formación política en el poder, sueño georgiano, alcanzará una holgada mayoría absoluta. Portugal impone este lunes el toque de queda para luchar contra el coronavirus. Durará desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana será aún más estricto, pues comenzará a la 1 de la tarde en un centenar de comarcas, entre ellas Lisboa y Oporto. Los contagios en el país han pasado en un mes de 2.000 a alrededor de 6.000 diarios. La situación fue muy difícil durante la primera ola, cuando llegamos a tener en el peor momento 1.300 personas hospitalizadas, explica el primer ministro luso. Pero hoy la situación es mucho más grave, porque ya hay más de 2.500 pacientes en los hospitales. Grecia ha vivido su primer fin de semana de confinamiento para tratar de frenar el aumento exponencial de contagios de COVID-19. Las hospitalizaciones se han duplicado en un mes. El país vuelve a moverse a ralentí, como aturdido por el cierre que durará 3 semanas. Un reconfinamiento que también soportan Francia, Irlanda, Inglaterra y algunas regiones de Italia. La respuesta de Suiza ha sido llamar al ejército. Alrededor de 2.500 militares han sido movilizados para luchar en primera línea contra el virus. Se encargarán sobre todo de realizar pruebas y ayudar en los hospitales de las zonas más afectadas, que están a un paso de la saturación. El endurecimiento de las restricciones en toda Europa, que vuelve a ser el epicentro de la pandemia, está trayendo consigo cada vez más protestas. Este fin de semana hubo en Madrid, Leipzig, Bucarest y Zagreb protestas en las que abundan los negacionistas que enarbolan supuestas teorías conspiratorias. No estamos satisfechos con las medidas, especialmente con el uso de mascarillas. Trabajo en hostelería y estamos devastados por esas medidas. No podemos trabajar normalmente.
No hay ninguna pandemia. La gente tiene miedo de algo que no existe. Esa es mi opinión. Mientras tanto, el planeta ha superado los 50 millones de contagios. El coronavirus bate todos los récords en Estados Unidos. Los contagios avanzan a marchas forzadas, a un ritmo de 100.000 nuevos casos diarios, una barrera superada 4 veces en la última semana. El país ha registrado 1 millón de infecciones de COVID-19 en 10 días, 10 millones desde que comenzó la pandemia, que ya ha dejado más de 237.000 muertos. El presidente electo, Joe Biden, se comprometió el sábado a hacer de la pandemia su prioridad absoluta. El primer paso será crear un grupo de trabajo encargado de preparar un plan de choque que se pondrá en marcha en cuanto asuma el poder. Las Islas Canarias recibieron este fin de semana más de 1.600 inmigrantes africanos, una cifra inédita desde la denominada crisis de los cayucos. Solamente el sábado fueron más de 1.000 los que alcanzaron las costas del archipiélago, además de los 600 que lo hicieron el domingo en un goteo constante de pequeñas embarcaciones. Las autoridades igualmente han recuperado el cuerpo de un inmigrante cerca de la isla de El Hierro. No tenemos ni contabilizado exactamente las cifras porque sale el salvamar o sale el avión y localizan 4 o 5 al mismo tiempo. Anoche, a última hora de la noche, localizaron a 4 pateras juntas y a unas, a otras, y al final pues es tremendo lo que está pasando, pero bueno. En lo que va de año, las Islas Canarias han recibido a más de 11.000 inmigrantes clandestinos, una cifra 7 veces mayor a la registrada en todo 2019. Estas islas se han convertido en un destino preferente para la inmigración ilegal ante los acuerdos alcanzados a nivel internacional con países como Libia, Turquía o Marruecos, que hasta entonces eran los trampolines predilectos para las mafias de tráfico de personas para alcanzar territorio europeo. Está cada día mejor, pero debe permanecer ingresado. Diego Armando Maradona se recupera bien de la operación a la que fue sometido para extirparle un coágulo de sangre del cerebro en Buenos Aires. Sin embargo, los médicos no le dan el alta, ya que quieren que complete el tratamiento de abstinencia que le han aplicado. Yo les voy a decir una cosa, está muy bien, está mejor que ayer. Está mejor que ayer, no, mucho menos. Está... por supuesto, estaba comiendo, pidió pastel de papa y algo más. A las puertas de la clínica en la que está ingresado Maradona, un grupo de incondicionales del astro argentino vela por la salud del exjugador, al que consideran su dios. Maradona es todo, acá y en todo el mundo, y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? Diego, estamos con vos, Diego, a pleno, en las buenas, en las malas. Este es el mejor entorno que puedes tener, es la gente que te quiere. Maradona fue internado el pasado lunes en una clínica de La Plata. Tenía anemia, estaba deshidratado y su estado anímico no era óptimo. Los médicos descubrieron que además tenía un hematoma subdural y lo mandaron a Buenos Aires, donde fue operado. Ha comenzado el desafío. 33 consagrados regatistas, 6 de ellos mujeres, izaron velas y emprendieron su aventura en las aguas de Sable d'Olonne, en la costa atlántica francesa. Recorrieron sus primeras millas en la 9ª edición de la Vendée Globe. Durante un par de meses lucharán por completar en el menor tiempo posible la regata que cubre la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia. La salida de la mítica prueba, que tiene lugar cada 4 años, se retrasó debido a la niebla presente en la zona. Otrora un acontecimiento multitudinario, en esta ocasión el inicio de la regata tuvo lugar sin público debido al coronavirus. Armel Leclerc posee el mejor tiempo de la historia de la regata. El bretón, apodado el Chacal, terminó la prueba en 74 días en 2017. El británico Alex Thompson cuenta con 4 participaciones en la Vendée Globe y terminó segundo en la pasada edición. En esta ocasión es uno de los grandes candidatos a la victoria. Termina aquí Euronews Hoy, una edición que queremos dedicar a todos los damnificados de la tormenta ETA, a quienes desde aquí enviamos mucha fuerza y ánimos. A todos ustedes les invitamos a seguir con nosotros toda la actualidad a través de nuestro canal de televisión, de nuestra web y de las redes sociales. Hasta mañana.
Coming down. Okay. Get those shots as well. Great. Cool. Okay.